gracias por estar aquí hoy. Qué bueno verlos a todos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Que los haya tratado bien en el mes de septiembre, que ya casi termina. Ya casi termina el año. Ya casi termina. Antes de, bueno, el tema que les quería hablar hoy está relacionado con lo que ocurrió ayer. Ayer estuvo la actividad de Synergy, organizada por YSP, con apoyo de la UPF, y fue a la vez, es una actividad que nos ha costado mucho hacerla, ¿verdad? Ya era como la tercera vez que estábamos tratando de hacer una actividad así, pero ya, gracias a Dios, salió, y podrán preguntar a los que están ahí, pero a mí me pareció que estuvo muy bonita, me gustó la actividad en general. Para los que no saben, la actividad es sobre proponer proyectos que tengan que ver sobre la paz y el desarrollo o la unificación de la península de Corea, ¿verdad? Entonces, eran 4 proyectos que se estaban presentando y 3 de los proyectos iban en el aspecto del desarrollo sostenible y la paz, y uno de los proyectos, el de nuestro equipo, era el de la unificación de Corea, ¿verdad? Entonces, sí, esos eran los temas, y entonces a base de eso, como tenía que prepararme para eso, el tema de hoy también tiene que ver un poco con la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, pero más en el ámbito de la mentalidad que nosotros podemos tener ante eso, ¿verdad? Una de las, bueno, para explicarlo, ¿verdad? El proyecto que ayer presentamos fue un proyecto que nos había propuesto el señor Mano, como que nosotros hiciéramos algo relacionado con la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces trabajamos Wolmy, Kinson, Akio, Randy, Chico, Héctor, y yo. Creo que no se me da nadie más, me parece. Bueno, se me da alguien más, ajá. Pero entonces estábamos planeando ideas, ¿verdad? Cómo promover esa unificación, ¿verdad? Aquí desde Costa Rica. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente siempre me pasa con la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Es muy emocionante, ¿verdad? Es muy cool pensar en eso, ¿verdad? Y todo, pero yo siempre lo pienso como un espectador, ¿verdad? Yo solo voy a ver lo que hacen en Corea y esperar a que ocurra, ¿verdad? Y cuando ocurra, ¡pum!, celebramos, ¿verdad? Pero hasta entonces no hay mucho que yo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, al inicio, tener ese proyecto como que era muy abstracto, ¿verdad? Pensar cómo uno puede, aquí desde Costa Rica, ¿verdad?, ayudar a la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad?, en esta época. Pero ya hablando con el equipo, ¿verdad?, una de las cosas que comentaron era sobre, hablando ideas de cómo conectarlo con la historia de Costa Rica, ¿verdad? Hablamos un poco sobre la dictadura de los hermanos Tinoco, que hubo en Costa Rica de 1917 y 1919, ¿verdad? Y también un poco sobre la Guerra Civil de 1948, que duró 40 días exactamente, ¿verdad? Periodo de independencia. No. Entonces, aunque en Costa Rica es hay que reconocer que en Costa Rica somos muy privilegiados en el sentido de que en cuestiones de política no tenemos miedo a que en algún momento el presidente dé una orden al ejército, que no existe, que llegue a la casa y nos saque a todos y nos ponga de rodillas y empiece a balacear a todos los que están en contra del gobierno, ¿verdad? Eso es algo que
no es algo que nos mantenga despiertos en la noche, gracias a Dios, ¿verdad? Pero aún así han habido momentos en la historia de Costa Rica donde se dio eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son poquitos, son cosas que no podemos olvidar, en el sentido de que no es algo que no pueda ocurrir en el futuro, ¿verdad? Porque uno no sabe las cosas que pueden ocurrir. Entonces, la idea de las palabras de hoy es como, ¿qué mentalidad tenemos que tener nosotros como patriotas de Costa Rica, más de Costa Rica que del mundo, para que este tipo de cosas no ocurran? Y cómo esa mentalidad se puede expandir para que el resto del mundo pueda solventar los problemas de una forma pacífica, ¿verdad? El proyecto que nosotros teníamos está enfocado en influenciar a los jóvenes, y la razón por la que nos enfocamos en los jóvenes es porque en este momento en el mundo, los jóvenes hemos tenido, porque la mayor parte, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? En ciertos sectores del mundo donde todavía hay guerra, donde todavía hay conflictos armados, pero en general, sobre todo en el mundo occidental, eh, los jóvenes no hemos tenido ninguna experiencia de un conflicto mundial o un conflicto armado muy fuerte. Entonces, es muy fácil para algunos jóvenes pensar que lo que ocurrió hace, no sé, 80 años, con la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, fue que Hitler lo hizo mal, ¿verdad? Entonces, si llega otra persona y lo aplica correctamente, sí podemos alcanzar la paz mundial, ¿verdad? A través del nazismo. O llegan personas que dicen, jóvenes que piensan que Marx tenía razón, ¿verdad? Pero que las personas que han aplicado el manifiesto comunista, que se llama el libro, lo hicieron mal, ¿verdad? Entonces la teoría está bien, pero la práctica es lo que ha fallado. Entonces yo voy a hacer el nuevo Marx, voy a aplicar esto, ¿verdad? Porque nunca lo hemos experimentado en carne propia. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto era como formar a los jóvenes sobre las cosas que han ocurrido y decir como toda la historia. Muchas personas diferentes en muchos lugares del mundo han tratado de aplicar pensamientos comunistas y ninguno ha tenido éxito. Y incluso ahora, países como China, o que uno diría como China es políticamente fuerte, económicamente fuerte, uno diría China es el ídolo, ¿verdad? En ese aspecto. Pero aún así, China tiene problemas con la relación entre Taiwán y China, ¿verdad? La forma en la que manejan su sobrepoblación ahora les está creando una crisis en donde en el futuro puede que tengan problemas de mantener su población pusieron una regla donde todas las familias solo pueden tener un hijo. Entonces, si tienen más de un hijo, los siguientes hijos los matan. Entonces, esa política tan drástica está creando problemas a nivel poblacional que pueden ser muy fuertes en el futuro. Entonces, aún así, sociedades que a simple vista parecen exitosas y no lo son. Pero los jóvenes, como dicen, ¿verdad? Uno no aprende por cabeza ajena. Entonces, cuando uno ve las cosas como están y no se siente insatisfecho, uno puede decir el problema es el capitalismo, el problema es el presidente Rodrigo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, sí, es muy fácil hablar por hablar, pero eso puede crear problemas. Entonces, el objetivo de hoy es decir, sí, es correcto que no solo el comunismo, sino también el capitalismo en general no han sido exitosos a la larga. ¿Por qué no ha sido eso? Por la mentalidad que tienen las personas que lo hacen.
¿verdad? El Padre verdadero nunca habla de que, el Padre verdadero habla, ¿verdad?, de que el comunismo no es el camino de Dios, ¿verdad? Pero tampoco es que pinta el capitalismo como el ideal, ¿verdad? No es como que el Padre verdadero nos dice todos tenemos que ser capitalistas y enfocarnos en el dinero, ¿verdad? Y producir, ¿verdad? El Padre verdadero no es así. El Padre verdadero dice que necesitamos un centro, ¿verdad? Un centro unificado. Entonces, ese es el objetivo de él, hablar un poco sobre eso. Y para eso, qué mejor que leer las palabras de los padres verdaderos en ese sentido. Entonces, lo que voy a hacer es como ir leyendo algunos párrafos de un discurso que se habló en el 8 de marzo del 2000 por la celebración del Rally para la Unificación de Corea del Norte y del Sur, que se llama El curso de la vida para los príncipes y princesas de Dios. Entonces, el objetivo de este discurso que el Padre verdadero da es hablar sobre el residuo de la división y la lucha que todavía existe en este siglo. En el siglo anterior, es el año 2000, entonces estamos cambiando de siglo, entonces es como hablar de lo que ocurrió en el siglo pasado y cómo podemos realizar el ideal de una sola familia en todo el mundo, una idea global de paz y unidad. Entonces ese es el objetivo que tiene el discurso. Entonces primero habla sobre las naciones. Entonces dice, todas las naciones de este mundo se formaron como resultado del conflicto. En muchos casos, cuando una frontera divide dos naciones, la frontera es un emblema del resentimiento intensamente doloroso. Todos conocemos la realidad histórica que asegura que las peleas feroces donde se derrama más sangre se libraron en las fronteras entre naciones vecinas, no entre naciones a gran distancia, a unas de otras. Los muros entre dos naciones adyacentes y las paredes entre dos grupos étnicos vecinos son los más altos muros. Las guerras no son por lo general peleas entre naciones y grupos étnicos, a miles de kilómetros de distancia unos de otros. Desde tiempos antiguos, las guerras se liberaron en las fronteras entre los países vecinos. De la misma manera, incluso es probable que ustedes entren en peleas con sus vecinos y personas más cercanas. Porque es así, esto se debe a que los seres humanos se apartaron de Dios. ¿Cuál es el significado de la caída? Significa que hay discordia entre Dios y los seres humanos, que el conflicto ha estallado entre Dios y Satanás, y que hay conflicto entre la humanidad y Satanás. Significa que hay numerosos conflictos entre las naciones, como lo demuestra el gran número de naciones en la historia de este pequeño planeta. El Padre verdadero siempre habla sobre un mundo unificado. Y la razón por la que habla de eso es porque todas las condiciones que existen se dieron por algún conflicto u otro, ¿verdad? Uno no llega a la casa y dice como, de la cocina para acá es del papá, la cocina para allá de la mamá, ¿verdad? Uno no hace eso en una casa que está unida. Pero si uno tiene conflictos con la gente, yo le digo a mi hermano, no entre a mi cuarto, en mi territorio, o no, a mi mamá, le digo, no entre a mi casa, a mi cuarto, yo tengo mi cuarto como yo quiero, no mueva las cosas. ¿Por qué? Porque hay conflicto. Entonces, uno no se pelea con uno no crea divisiones si las cosas se dan bien, si nos llevamos bien. Y un punto muy importante que el Padre verdadero recalca aquí es que uno no se pelea con las personas que están lejos de uno. Uno usualmente tiene conflictos con las personas más cercanas a uno, ¿verdad? Costa Rica no, hablando primero a nivel general, ¿verdad? Costa Rica, diríamos que los conflictos más fuertes que tiene son con Nicaragua, ¿verdad? Hace unos años hubieron conflictos sobre un río del norte, ¿verdad? El río San Juan, muchas gracias. Hace poco me habían contado que en Nicaragua se hablaba de que Guanacaste debió haberse anexado a Nicaragua, ¿verdad? Y no a Costa Rica, ¿verdad? Cosas así. Entonces, no es que Costa Rica se pelee con Francia, ¿verdad?
los franceses, que el problema con los franceses, con su Torre Eiffel, ¿verdad? No, sino que somos las personas que tenemos más cerca, somos las naciones que tenemos más cerca. Entonces, así también nosotros, ¿verdad? Yo no me peleo con el compañero que tuve en tercer grado, porque no lo he visto desde hace 10 años. Mientras que con Héctor, con Elena, de vez en cuando tengo mis friends, mis conflictos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, primero pensar en eso, ¿verdad? Porque con las personas que tenemos más cerca nos es más difícil llevarnos bien. Porque con las personas que están en nuestra propia casa son con las que más peleamos. Porque con las personas que nos relacionamos todos los días son con las que más tenemos conflictos. El Padre verdadero habla por la caída, ¿verdad? Hubo una discordia desde el inicio de la historia. Hubo una discordia desde el inicio de la humanidad. Y eso es con todo lo que cargamos nosotros, ¿verdad? Yo cargo con lo que mis antepasados pasaron. Ustedes cargan con lo que sus antepasados pasaron. Y más que pensar en antepasados, ¿verdad? Pensar en nuestras familias. Cada uno tiene sus propias familias, ¿verdad? Tenemos nuestras propias situaciones. Y el Padre verdadero llega y habla de un mundo ideal. Y es muy hermoso, pero es muy difícil aplicarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, no sé, poner un ejemplo, ¿verdad? Ninguno de mis abuelos se divorció, pero digamos, mis abuelos todos son divorciados, y luego mis papás todos son divorciados, ¿verdad? Y yo llego y me caso con alguien y me divorcio. Entonces mis hijos lo que ven es divorcio, divorcio, divorcio. Y luego ellos conocen el movimiento de unificación y les dicen, hay que crear familias verdaderas. Es completamente contradictorio, ¿verdad? Entonces, es la carga que tenemos, ¿verdad? Es todo lo que tenemos que superar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de unificación, tenemos que entender primero dónde estamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación? Y la situación es que nos cuesta llevarnos con las personas con las que vivimos. Entonces, a partir de ahí, podemos tratar de crecer. Entonces, Padre verdadero luego habla. Después de hablar de esta situación sobre los conflictos de las naciones, dice la patria. Habla de la patria que debemos buscar. La situación actual no es el ideal, no es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Cuál es el ideal? Entonces habla, la patria que debemos construir no debe tener una historia y tradición como las que se encuentran en el mundo de hoy. Debe ser una dimensión esencialmente diferente de las naciones de este mundo. Si queremos construir este tipo de nación, tenemos que ser un pueblo que posea la conciencia ideológica para que esto sea posible. Hay un creador absoluto. Por lo tanto, nuestra ideología y enseñanza tiene que ser una ideología y enseñanza del creador. ¿Qué tipo de nación quiere el absoluto? Él querría una nación con una soberanía que una a su gente completamente con él. Su carácter nacional y su sistema tendrían que ser de tal calidad. Una nación está constituida por soberanía, gente y tierra. En la nación de Dios, los padres representan la soberanía, los hijos representan el pueblo y la casa representa la tierra. Esta es una regla inquebrantable. Una nación no puede omitir cualquiera de estos elementos. Entonces el Padre verdadero explica realmente la patria que debemos buscar está basada en Dios, una ideología y una enseñanza que tienen como origen al Creador, ¿verdad? Entonces, más allá de pensarlo a nivel nacional, ¿verdad? Él habla de que la base está en la familia, de nuevo. La soberanía son los padres, luego los hijos son el pueblo y la nación es la casa. Entonces, él nuevamente nos habla sobre pensar en la familia como un ejemplo del mundo, como un ejemplo del país. Entonces, nosotros, para poder crear esa familia ideal que el Padre verdadero nos motiva, empieza con una cosa, empieza con nuestra relación con Dios. ¿Qué relación tengo yo con Dios? ¿Qué relación siento
de Dios al relacionarme con los demás y qué relación quiero enseñarle a las futuras generaciones sobre Dios. Todo está basado en Dios, ¿verdad? Yo y Dios, mis hermanos, yo y Dios, y mis futuros hijos, yo y Dios. ¿Verdad? El fundamento de 4 posiciones. Entonces, empezar primero con Dios, analizar cómo yo siento a Dios, cómo no siento a Dios, y de ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Luego dice, para que una nación se forme, se requiere una tierra, un pueblo y una soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la conexión y vínculo con Dios, que es la raíz y el origen. Las personas que gobiernan la nación tienen que establecer primero su relación con Dios. Solo entonces podrán gobernar. De este modo, los gobernantes serán uno con el pueblo. Tienen que convertirse en uno con la gente y saber que lo que poseen no es por su propio bien, sino que existe para el bien de la nación. Si lo hacen, la nación prosperará. Desde este punto de vista, si tenemos en cuenta la cuestión de la realización del reino de los cielos en la tierra, ¿quién es su propietario? ¿Quién es el soberano? Sin duda alguna, Dios es el gobernante. ¿Quiénes son las personas? Las personas son todas las personas del mundo. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es el planeta Tierra. Pienso yo que el Padre verdadero es muy empático con esa relación con Dios, porque uno puede pensar que esto es como, no como obvio, pero como que tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que Dios debería ser el enfoque, pero a la hora de la práctica se vuelve difícil aplicarlo y mantenerlo. Un ejemplo que yo siempre recuerdo, ¿verdad? Recientemente aquí en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Fue en las elecciones antepasadas, ¿verdad? Estaba Francisco Alvarado y Carlos Alvarado, ¿sí? Fabricio, ¿verdad? El enfoque de Fabricio Alvarado era la parte religiosa, ¿verdad? Y el enfoque de Carlos Alvarado era sí, era no eso, ¿verdad? No somos religiosos, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Entonces, en retrospectiva, ¿verdad? Me pone mal, ¿verdad? Pensar, como decir lo que yo pensé en el momento, pero en el momento me pareció como muy, como que la forma en la que él lo hacía, como que Fabricio, la forma en la que Fabricio quería promover la religión y la política era como muy intensa, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? Pero viendo ya lo que ocurrió, ¿verdad? En el gobierno, yo no sé si hubiera sido mejor, ¿verdad? Exacto. La idea es que me arrepentí de mi voto, ¿verdad? Después de, yo voté por Carlos Alvarado, ¿verdad? En la segunda ronda, pensando en eso, ¿verdad? No me convencía la forma en la que Fabricio Alvarado promovía la religión. Eso. Pero después, viendo la historia, me arrepentí, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo pensé, nunca, en ningún momento se me pasó por la cabeza las palabras del Padre verdadero sobre la importancia de tener a Dios en la política, a pesar de que todo el tiempo nos lo dice, ¿verdad? Entonces, yo, por experiencia propia, sé que el Padre verdadero tiene que ser muy empático en eso, porque es muy fácil olvidar, ¿verdad? Es muy fácil olvidar qué tan básico es eso, pero qué tan importante es, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? De la historia que siempre me va a quedar a mí. Espero yo que sea como algo que me recuerde a decir como es importante tener a Dios, ¿verdad? Y a pesar de que en el momento, ¿verdad? Nunca sabremos, bueno, puede que en el futuro, ¿verdad? Uno no sabe, pero por ahora no sabemos cómo hubiera sido un gobierno de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Pero la idea es que en el futuro veamos algo parecido, algo que se acerque, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy dispuesto a apoyar lo que va surgiendo, ¿verdad?
si yo no estoy dispuesto a apoyar a las personas que están dispuestas a ponerse al frente y decir, yo creo que Dios tiene que ser parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo luego hablar de que Dios debe ser parte del gobierno del país, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante recalcar esto siempre, ¿verdad? Recalcárselo a uno, ¿verdad? Porque así también pasa con cualquier relación que tenemos día a día, ¿verdad? Es muy claro para nosotros decir que la familia es la base del mundo, ¿verdad? Pero a la hora de relacionarnos con nuestra familia, no se da, ¿verdad? Siempre. Es muy fácil decir que yo tengo que tener buenas relaciones con mis hermanos, pero cuando lo hago, cuando llega el momento de hacerlo, se me olvida, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Padre verdadero siempre es empático en eso, porque es muy fácil olvidar, porque para mí es muy fácil olvidar. Sí. Entonces, el Padre verdadero continúa hablando y dice, de todas las personas en la historia, ¿a quién Dios ha amado más? A Jesús. Jesús presentó una nueva dirección para este mundo de conflicto. Altos muros son creados entre naciones opresoras y oprimidas, como existió entre Roma e Israel, porque ellos se veían como enemigos. La filosofía de Jesús es que estas paredes deben ser demolidas. Él pensó, ustedes en Roma me quieren conquistar por la fuerza, sin embargo yo lo voy a conquistar de forma contraria, con amor. Esta es la razón por la cual buscó bendecir a sus enemigos, incluso mientras estaba siendo colgado en la cruz. Tenemos que reconocer que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba expresando esta increíble filosofía. Debido a que Jesús hizo esta declaración, se convirtió en el modelo y arquetipo de todas las naciones del mundo para trascender la posición de los enemigos, y también el modelo para que trasciendan las fronteras nacionales. Jesús sabía que los enemigos individuales no eran los únicos enemigos. Él sabía que los enemigos familiares, de clanes, étnicos, nacionales y los enemigos globales los rodearon por todos lados. Eso significa que hay muchos enemigos que esperan a aquellos que siguen su camino. También significa que si ustedes caminan por el sendero de la familia, hay enemigos de la familia esperándonos. Y si caminan por el camino del clan, hay clanes enemigos esperándonos. Ustedes pueden contar con esas feroces batallas. Sin embargo, deben amar a esos enemigos cada vez que los encuentren. Si ustedes poseen este espíritu, finalmente la victoria será suya. ¿Cuál es el punto de partida para la realización de la nación del ideal de Dios? ¿Cuál es el punto de partida para la recuperación de la patria original? Se iniciará a partir de los individuos que viven con la filosofía de amar a sus enemigos. Por lo tanto, debido a la existencia de Dios, el cristianismo no pudo evitar convertirse en una religión mundial. Esto es debido a que el cristianismo es un movimiento para derribar fronteras nacionales, con amor, trascendiendo todos los entornos y las barreras culturales y abrazar incluso al enemigo. Entonces, de nuevo, volvemos a la base de todas las palabras de los padres, ¿verdad? De todas las palabras de Jesús: amar al enemigo, vivir por el bien de los demás. Esa es la forma, la forma más básica en la que podemos practicar el tener a Dios en mente, ¿verdad? Dios no es que al pensar como que yo voy a relacionarme con mis hermanos pensando en Dios, no es que yo voy a estar, Dios sabe si yo voy a alguien un vaso, ¿verdad? Algo así. No es eso, incluso no es como que tengo que estar pensando explícitamente en Dios. Es pensar en que si la persona con la que me relaciono es un hijo de Dios, yo tengo que tratarlo como Dios querría tratarlo, ¿verdad? Y la mayoría de los hijos de Dios en este mundo están del lado de Satanás, entonces la mayoría van a estar haciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero aún así, Dios quiere que los veamos como hijos de Él. Entonces, esta parte que el Padre verdadero menciona sobre Jesús es la forma en la que nos dice: así es como se lleva a la práctica, vivir por el bien de los demás, amar al enemigo. Y así es como nosotros podemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Pensar en qué situaciones nos enfrentamos a un enemigo, ¿verdad?
Estas son situaciones en las que podemos aprender a amarlo. ¿De en qué forma podemos amarlos? Bueno, ya queda en cada situación, ¿verdad? Pero la base está ahí. Y el Padre verdadero, muy sabiamente, explica que Jesús también lo previó, que era que Jesús sabía que sus enemigos no eran individuos, eran también familias, eran también clanes, eran también naciones. Entonces el Padre verdadero dice, si ustedes deciden ir por este camino por el cual Jesús fue, ustedes pueden tener por seguro que van a encontrar barreras a nivel familiar, a nivel de clan, a nivel de la nación y el mundo. Entonces, nosotros estamos en la primera etapa, ¿verdad? Iniciamos en la primera etapa, que es en la familia. Entonces, podemos estar por seguro que vamos a tener situaciones a nivel familiar. Pero si logramos practicar ese aspecto a nivel familiar, de vivir por el bien de los demás, de amar a los demás, entonces las siguientes situaciones solo se vuelven lo mismo, pero a una escala más grande. Entonces, eso es la mentalidad que Padre verdadero siempre nos inculca. Esa es la forma en la que Él nos dice, así es como se practica. Vivir por el bien de los demás, pensar en Él, amar a Él. Entonces, Padre verdadero continúa diciendo, ¿qué pasa si esto se lleva a nivel global? Si todas las personas actúan así. Si una nación aparece compuesta por personas que tienen este espíritu de amar a sus enemigos, esa nación manifestará el ideal que Dios desea, manifestará el ideal de toda la humanidad. Yo no creo que haya nada extremadamente atractivo sobre mí, habla el Padre verdadero. A pesar de que la gente que aquí no lo admita, la gente en el resto del mundo no me encuentra particularmente guapo. Sin embargo, Dios me quiere más. Incluso si el mundo piensa que soy un hombre terrible, Dios me reconoce. Es por eso que puedo ser audaz y abierto para llegar al mundo. Si ustedes aman a sus enemigos, no hay nada que no puedan decir o hacer. ¿Por qué? Se debe a que hagan lo que hagan por amor. Si lo hacen por amor, tienen la bendición de Dios. Si Dios dice que un hombre es guapo, entonces es guapo. Si Dios dice que él es realmente admirable, él es realmente admirable. Entonces, si Dios dice que él es valiente y fogoso, entonces esa persona es valiente y fogosa. Puedo considerar que tengo la aprobación de Dios y por lo tanto puedo ir al mundo con confianza. Padre verdadero, todo lo que hace, ¿verdad? Muchas veces cuando uno ve lo que hizo, cuando uno ve lo que la Madre verdadera hace, ¿verdad? Uno piensa, wow, ¿verdad? Cómo tiene la capacidad de dónde le saca la energía, de dónde le saca la fuerza para pararse al frente de la gente y decir las cosas que dice, ¿verdad? Y Él nos dice aquí que lo hace porque lo hace por Dios. No lo hace porque Él piense que Él es mejor que los demás. Que Él piense que tiene las respuestas. Y Él le dice, yo hago eso por Dios. Entonces no importa si todo el mundo piensa que yo estoy loco. Lo importante es que Dios esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. O que yo esté haciendo las cosas con la aprobación de Dios. Entonces también cada uno de nosotros debe ir, ¿verdad? En las votaciones de Alvarado versus Alvarado, muchos compañeros míos me decían como, yo voy a donde mis familiares y les digo mentiras sobre Fabricio Alvarado para que mis familiares se asusten y piensen como, no, ese es un loco, ¿verdad? No puedo votar por él. Entonces ellos hacían eso para que la gente no votara, ¿verdad? Entonces, eso debería haber sido una alerta roja para mí, ¿verdad? Pero lo ignoré, ¿verdad? Pero al final es la misma base, ¿verdad? La gente le importa mucho, a mí me ha importado muchas veces lo que la gente piensa, lo que la gente percibe, pero ese no es el enfoque, eso es muy importante, eso no es lo que al final va a valer. Lo que al final vale la pena es lo que Dios piensa de mí, lo que mi conciencia me dice. Si yo actúo conforme a lo que Dios dice, no importa lo que el mundo piense. Pero si lo hago por miedo a lo que los demás hacen, lo que los demás piensan, lo que los demás van a decir, siempre voy a estar cambiando.
Ahora en este tiempo hay un movimiento de, bueno, no, con la apertura de las redes sociales, ¿verdad? Es muy fácil para mí compartir lo que yo pienso, ¿verdad? Yo solo grabo un video, lo subo, ¿verdad? Pero eso también hace que sea muy fácil a las personas opinar sobre lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil recibir feedback, ¿verdad? Si yo digo como me gusta esto, digo, sí, por ejemplo, si yo digo como me gusta tomar, cuando como leche con cereal, me gusta poner primero la leche y luego el cereal, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, no, ¿cómo se ocurre? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a ser así? Está cambiando el orden natural de las cosas, ¿verdad? Y yo digo, uy, no, entonces está mal tomar primero la leche y luego el cereal, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso no importa, ¿verdad? Pero como es tan fácil recibir la opinión de los demás, las personas se pueden volver como, no sé, que cada opinión de los demás determina cómo voy a vivir. Si alguien me dice que comer la leche con cereal está mal, entonces yo no cambio. Pero si luego llega otra persona que me dice que está bien, entonces cambio de nuevo. Así no se puede vivir. Entonces, a pesar de que el mundo actual está muy bueno con respecto a compartir noticias, compartir cosas, también es muy difícil saber cuidarse sobre todas las opiniones que pueden llegar a uno, ¿verdad? Entonces, el Padre verdadero sigue recapitulando y dice, si ustedes van a vivir una vida como emisarios que sirvan a una patria, que apoyen y protejan la vida eterna, sus espíritus deben ser cientos de veces más fuertes que el ambiente que los rodea. Tienen que ser capaces de ignorar la situación actual, pensando en cómo todos los pueblos del mundo se regocijarán cuando finalmente todo el resentimiento se borre. Deben observar la gloria de la patria original, incluso a medida que crean una nueva historia. Tienen que pensar que todos sus esfuerzos solo serán reconocidos el día en que la patria se dé a luz. A menos que tengan esa mentalidad, no podrán llevar a cabo su misión como emisarios del cielo. Para poder superar todo el resentimiento y ejecutar sus misiones, sus esperanzas por el amanecer de una patria, tienen que ser 1000 y 10,000 veces mayores que las influencias de la realidad actual. Este párrafo es bastante fuerte, porque nos dice, no se enfoquen en lo que está ocurriendo en este momento, no se enfoquen en cómo se ven las cosas actualmente, sino que tengan en mente cuál va a ser el resultado final. Tengan en mente por qué están haciendo las cosas, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de la Biblia, cuando uno más lo entiende, más la cólera, ¿verdad? Es como, bueno, cólera, ¿verdad? Admiración, ¿verdad? Entonces, es el curso de Moisés, ¿verdad? Moisés hizo muchas cosas para salvar al pueblo de Israel, pero al final una decisión que él tomó de dejarse llevar por la situación actual hizo que él no pudiera llegar a Canaán, ¿verdad? Pero aún así, todo lo que él hacía era por la salvación del pueblo de Israel, por la misión que Dios le había dado. Así también uno podría pensar en el Padre verdadero, ¿verdad? Este discurso, Padre verdadero, está dando en el año 2000, hace 22 años. Y él hablaba que estamos a la cúspide de la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Y uno podría ser muy irónico y decir, bueno, la cúspide está durando más de lo que él decía, ¿verdad? 20 años más, 23 años más, ¿verdad? Padre daba discursos en 1980, en 1990, hablando de la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces uno podría decir, el padre está mal, ¿verdad? Porque ha durado 40 años, ha durado 20 años, ha durado 10 años. La madre verdadera está trabajando fuertemente, haciendo actividades para la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, y cuando ella habla de eso, ella lo habla en el sentido de que va a ocurrir en cualquier momento, va a ocurrir pronto, va a ocurrir ya, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, si mañana no se unifican, la madre verdadera está mal. No podía tener esa mentalidad, ¿verdad? Pero el padre verdadero, la madre verdadera, Jesús, Moisés, Noé,
Todos ellos trabajaron pensando en el resultado final, no se enfocaban en la situación actual. Es decir, también nosotros en este mundo donde cualquier persona puede mandar un comentario por internet y nos puede pegar en el alma, nosotros también debemos ser capaces de enfocarnos en lo que queremos a futuro. Una frase muy buena que el Padre Verdad tiene es que las personas sabias plantan, cultivan en el invierno para recoger hasta el año siguiente, o plantan ahorita para recibir frutos en el futuro. La persona sabia se enfoca en el futuro. Una persona sabia se enfoca en lo que puede lograr más adelante, no se enfoca en el ahora. Nosotros sabemos bien cómo ser sabios y enfocarnos en lo que podemos lograr en el futuro. Cuando dos personas, dos jóvenes, deciden ir por el camino de la bendición, ¿verdad? Ellos podrían decir, están locos, ¿verdad? Porque un joven de 20 y tantos años, ¿verdad? Va a decidir casarse tan temprano, cuando podría vivir la vida loca y tener un montón de experiencias y luego decidir si eso es lo que quiero o no, ¿verdad? Pero el Padre Verdadero nos dice, no, dos personas que deciden casarse jóvenes, que deciden casarse y comprometerse a una vida de familia, son sabios porque están dispuestos porque son capaces de ver lo que pueden lograr en el futuro, ¿verdad? Son capaces de ver lo que su descendencia puede hacer en el futuro. Si establecen una familia, ¿verdad? Tomando el ejemplo de todos los divorcios que vienen del abuelo, de los padres, de los hijos, ¿verdad? Si son la primera familia que logran mantenerse unidos, pueden cambiar la historia, pueden cambiar el mundo a partir de su propio matrimonio. Entonces, el Padre, ya para concluir, el Padre Verdadero dice en el discurso, entonces, ¿qué tipo de personas pueden construir la nación de Dios? Son aquellos que puedan negarse a sí mismos y valoran al cielo con el corazón dolorido. Alguien que se niega a sí mismo y por el bien de la sociedad y las personas, por el bien de la nación y el mundo. Esa persona puede construir la nación de Dios. Yendo un paso más allá, las personas que viven por el bien del cielo, incluso si eso significa que él o ella tengan que negar la nación y el mundo, pueden construir el reino de los cielos. La persona que pueda construir la nación de Dios es una persona que siente dolor por la sociedad, la nación, por el mundo e incluso por el cielo, en lugar de sentir dolor por sí mismo. No importa en qué situación triste y dolorosa él o ella se encuentra. ¿Qué tipo de personas podemos llegar a ser nosotros? Las personas que están dispuestas a ver más allá de lo que me ocurre a mí mismo, de lo que me ocurre en este momento, ¿verdad? Dos personas se casan porque se aman en el mundo normal, ¿bien? Digamos. Pero aquí el Padre Verdadero nos dice, se case con esta persona por el bien de esa persona, ¿verdad? Usted quiere estar con ella, con él, esté con él por el bien de esa persona, para hacer más feliz a esa persona. Si usted actúa con esa mentalidad, esa persona también va a querer darle todo por usted. No porque usted se lo exija, sino porque usted le da tanto que la persona no le queda de otra que devolverle todo lo que pueda, ¿verdad? Y así también se puede hacer con el resto del mundo. Si yo le doy a una persona que no conoce nada del principio divino, le ayudo, esa persona va a quedarse extrañado porque me está dando tanto. Voy a darle, no sé, cualquier cosita para no sentirme tan mal. Y así se puede llevar a cabo a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, cada vez que uno trabaja, cada vez que uno hace cosas dentro de la providencia, uno lo hace con ese sentimiento de darlo todo por Dios, darlo todo por la persona que tenemos a la par, darlo todo por la persona que podemos traer. Entonces, esa es la mentalidad que tiene una persona que puede construir el país de Dios. Y es por eso, volviendo de nuevo al tema inicial, ¿verdad? Es por eso que nosotros podemos trabajar para la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. Porque si pensamos más allá de lo que le puede ocurrir a Costa Rica, pensamos en lo que le puede ocurrir al mundo, si Corea del Norte decide
poner un botón y lanzar bombas nucleares, ¿verdad? Entonces seamos capaces de anticipar el futuro, ¿verdad? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿verdad? Cuando reciban críticas o cosas que los pueden hacer dudar, ¿verdad? Piensen en el corazón del Padre verdadero, cada vez que se ponía enfrente de miles de líderes a nivel mundial y les decía estas mismas palabras. Piensen en el corazón de la Madre verdadera, cuando habla, tuvo que ponerse enfrente de miembros que la criticaban y decir: yo soy la hija unigénita y yo soy la que voy a continuar con él, con la misión del Padre verdadero. Yo soy la que voy a llevar a cabo todo eso, ¿verdad? Piensen en Jesús, estando en la cruz, le pedía a Dios que perdonara a sus enemigos, ¿verdad? Entonces esa es la motivación que podemos tener, esa es la motivación que yo debo tener, ¿verdad? Entonces esa es la motivación que nos puede hacer convertirnos en ciudadanos globales que aman